Bienvenidos. En Dimensión tenemos el gusto de tener como invitado especial presidente Eduardo Frei, 1994 al año 2000. Presidente, hablemos unos minutos de su carrera política, que además es fascinante. Su padre fue presidente de Chile en los 60s, usted siguió los pasos y logró llegar a la presidencia por la vía democrática, obviamente. En el 94 fue presidente de Chile durante 6 años. Y luego llegó el presidente Ricardo Lagos para darle continuidad a su proyecto de Estado, el cual continuó la presidenta Bachelet. Hoy usted podría ser presidente de Chile porque participó en el proceso electoral pasado. Porque las elecciones se gana y se pierde, o se gana y no se gana, como decía. ¿Qué lo motivó a regresar a la política? 1,5 puntos de diferencia tuvimos en la elección del 2009. Sí. ¿Qué lo motivó a regresar a hacer un intento? Mire, varias razones. Primero, nunca me he ido a la política, porque yo hasta el día de hoy soy senador. Primero fui senador como expresidente, luego se derogó la Constitución, esa facultad, y yo postulé el año 2005 y soy senador por 2 regiones del sur de Chile. Mi periodo completa el 2014, así que ya llevo prácticamente 20 años en el Parlamento, más los 6 años en la presidencia. O sea, de la política no me he ido ni me voy a jubilar de la política. Voy a seguir en el servicio público, en otras funciones, en otras actividades. Y básicamente porque yo sentí el año 2009 que después de 20 años nosotros no podíamos rendirnos antes de ir a la elección y entregar el gobierno de Chile. El gobierno actual ha tenido eficiencia, ha tenido resultados en muchos temas, pero tiene una visión del país que yo no comparto y muchas decisiones que yo tampoco comparto, y esa la he expresado en mi rol como dirigente opositor y como senador, y lo expreso en los distintos proyectos de ley que se expresan en el Parlamento. Sí, tenemos políticas de Estado, como es presidente, que respaldamos en todo momento. Y por eso, ante la ausencia de una definición que nos permitiera competir de buena manera en la elección y por lo que hemos construido en estos 20 años, yo fui escogido por mi partido y después por la coalición para ser el candidato a la presidencia. No me arrepiento, después de los 3 o 4 años que han pasado. El gobierno actual tiene un rechazo casi del 70%, yo creo que nosotros vamos a recuperar el gobierno de nuevo hacia fines de año y vamos a continuar con nuestra visión. La expresidenta Bachelet va de candidata. Ella va de candidata, tenemos elecciones primarias ahora el 30 de junio, hay 5 candidatos de nuestra coalición, porque en definitiva yo aprendí al servicio público de mi padre. Yo tenía 3 años, mi padre fue ministro de Obras Públicas del gobierno de Juan Antonio Ríos. Cuando yo tenía 7 años mi padre fue elegido senador, compartí con él una visión de Estado, una visión de país. Trabajé 20 años en la empresa privada y en política no estoy por cálculos electorales. Si yo hubiera hecho un cálculo electoral no habría sido candidato en el 89, porque había muchos dirigentes políticos en Chile y en esa época decían, no, este es el hijo de, como pretendiendo acomplejarme. Y como yo nunca he sido acomplejado, sino que he llevado con mucho orgullo el legado del presidente Frei, más la tarea que yo he realizado en estos casi 30 años de dedicación a la actividad política, considero que en la política necesita jugarse por valores, por principios y por ideas que son fundamentales. No solamente el cálculo electoral, porque aquí muchas veces nuestra democracia se ve complicada, porque lo único que se aspira es el control del poder. Y la visión tiene que ser no el control del poder, sino que el control del servicio público, en beneficio del país que uno representa y al cual uno intenta liderar. Por eso hice esa apuesta, por eso fui candidato, no me arrepiento, lo haría nuevamente, seguramente haría otras cosas, como todo en la vida, pero enfrentado de nuevo a una situación así, no dudaría en hacerlo. Hoy día he tomado otra decisión. ¿Por qué? Porque ya llevo, como le decía, más de 30, 40 años en primera línea, más los 15 años que acompañé a mi padre en su presidencia y posteriormente. Ya cumplí 70 años, tengo 12 nietos, 4 hijas y 12 nietos, y por lo tanto también me toca hacer un poco de vida familiar y dedicarme a otras actividades que han estado hoy día subsumidas por el servicio público. Usted es un hombre con agenda completa. Y lo bueno y lo más tranquilo, yo duermo feliz, porque ya salí hace 13 años de la presidencia y nunca me han podido hacer ni un juicio, ni por honestidad, ni por ningún tipo de cosa. Que es uno de los grandes privilegios. Dormir tranquilo, después de haber estado 6 años en la presidencia y más de 20 años en el Senado de Chile, me da la tranquilidad de poder trabajar por mi país y trabajar por los proyectos latinoamericanos que son los que me interesan hoy día. Sin duda alguna.
No, por eso es que es uno de los grandes privilegios de Chile el que han logrado un sistema político que funciona, donde hay continuidad en las políticas públicas, hay, digamos, gente con valores, con principios, con el calibre para acceder a la política en general, y eso, pues, obviamente confirma por qué Chile está hoy como está. Y eso me lleva a preguntarle, presidente, cómo han motivado para que en Chile participe la gente joven, la gente calificada y capacitada en la política, un problema que en Centroamérica es muy grave. Yo le diría que Chile también es grave. Hoy día hay cada vez menos gente que está dispuesta a sacrificarse por el servicio público. Este gobierno lo ha vivido en carne propia. Mucha gente que ingresó al gobierno se ha ido porque encuentra que las remuneraciones que tiene el servicio público son menores a las que se pueden obtener en el sector privado. Y además porque hay un escenario mundial en que la descalificación de la política es brutal. Hoy día hablar de política es hablar de corrupción, es hablar de malas prácticas, es hablar de abuso de poder, abuso de influencia. Que en muchas geografías se lo han ganado con honores, ¿no? Así es, pero por lo menos en Chile tenemos que seguir trabajando para mantener eso, porque creo que eso es parte de la democracia y de la solidez. Miren lo que ha pasado en Italia. El señor Grillo sacó el 20 y tantos %, la segunda fuerza política, en base a denostar a la política, denostar a todo el mundo. Y tuvieron elecciones esta semana, elecciones municipales, y perdieron la mitad de los votos. Y la gran debate que tienen es porque el señor Grillo le dice a todos sus parlamentarios que no reciban el ingreso, y los parlamentarios dicen, bueno, ¿cómo voy a trabajar y cómo voy a dedicar a ser parlamentario si no tengo un ingreso? Han estado sumidos en esa discusión, vino la elección municipal este fin de semana y bajaron a la mitad su votación. Entonces, el servicio público de la política hay que... mire, lo más fácil es criticar, lo más fácil es insultar, denostar y que todos estos son unos ladrones y unos aprovechadores. El problema es ser capaces de dar gobernabilidad y poder hacer las cosas. Gritar en la calle es lo más fácil. Hacer la pega y construir país, eso es lo difícil. No, la política pasa por un mal momento en el mundo, como usted bien dice. Los países que han logrado un nivel de desarrollo, que claro, no es garantía, todo se puede perder, pero digamos, ya están en un nivel que pueden tener este impasse con conciencia que tienen que recuperarse, pero en países como los centroamericanos y tantos otros de África, de otros de Latinoamérica, sí hay un problema grave por la clase de personas que se acercan a la política, que van con ideas y objetivos distintos a realmente ir a construir un país, a desarrollarlo. Y eso es una debilidad extraordinaria que se debe corregir todavía. Por eso acá en Centroamérica se está hablando de un proyecto de escuela de gobierno que se publicó recientemente, donde se pretende hacer un esfuerzo para formar jóvenes y líderes y dirigentes para la política y para la sociedad civil. ¿Qué importancia le ve usted a un esfuerzo como ese? Mucho, porque también en Chile en los años de la dictadura se suprimió la educación cívica. En la última elección, que es primera vez que fue una elección voluntaria, votó menos del 50%. O sea, la gente se distancia del servicio público y la política, y todos sabemos que cuando no hay partido, cuando no hay un sistema institucional, no hay democracia. Y cuando no hay democracia, dictadura, caudillo, populismo, que llevan a la destrucción. Por lo tanto, esto hay que cultivarlo también. Hay que permanentemente estar preocupado de formar cuadros, formar gente para eso. Y en ese sentido, yo he sentido en este foro que hay una muy buena disposición de grupos de todos los sectores del país de trabajar en conjunto, de hacer el diálogo, de comprometerse en tareas comunes. Porque, lo voy a decir también en mi discurso en la tarde, los países compiten como países, con sus instituciones, con sus gobiernos, con sus tribunales, con su infraestructura, con su sociedad civil organizada, todo compite. Y a eso hay que preparar el país. Y yo siento que las vibras, como se dice, que hay en este seminario van en esa buena dirección. Sí. Pues bueno, Latinoamérica es una región del mundo que tiene un futuro extraordinario, tenemos las condiciones, los recursos. Mire, así es. En energía, en América Latina está más del 40 o 50% de todas las energías que hay detectadas en el mundo están aquí en nuestra América. Y estamos pagando las energías más caras del mundo, en el caso de Chile. Entonces uno no puede entender. No tiene sentido. No, y por eso es que son tan buenas noticias los grandes cambios que se escuchan que vienen en lo que es la producción de energía, ¿no? Con todos los recursos que se han estado encontrando en América Latina y que se está decidiendo empezar a explotarlo, lo cual es muy importante. Presidente, qué gusto tenerlo en Guatemala, dándonos sus ideas, su visión, motivándonos para que empecemos a visualizar el camino correcto
el sendero correcto para alcanzar el desarrollo. Esperamos verlo de nuevo por acá pronto. Muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias, presidente. Y muchas gracias. Y con ustedes volvemos la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros y agradecemos mucho al presidente Eduardo Frei por esta entrevista. Hasta la próxima.